A continuación, quiero ofrecer la palabra a la comunidad Felicia y Forrado, el director del Departamento de Estudios que nos acompaña, don Rafael Garay. A él le ofrecemos la palabra. Don Rafael, te usted lo da. Buenos días a los señores senadores, buenos días al público que nos acompaña. Va a exponer nuestro presidente Gino Lorenzini. Yo voy a ir complementando un poco algunas informaciones que creo que es bueno profundizar después de escuchar las dos presentaciones anteriores. Muy bien, don Gino Lorenzini, usted lo da. Senador, muchas gracias. Nos encantaría, esta presentación solo dura 10 minutos y sería muy importante contar con la superintendenta de pensiones. Solo 10 minutos, hay información clave que nos gustaría que pudiese contar con su presencia. Ya, con gusto. Bueno, la presentación de Felicia y Forrado se basa en cómo mejorar el sistema de pensiones chileno. Y los sistemas de pensiones en el mundo tienen dos categorías. Nosotros presentamos adicionalmente un escrito con toda la presentación por si quieren hacer la anotación. El sistema de reparto es un sistema 100% solidario, en cambio el sistema de capitalización individual es 100% individual. A nivel macroeconómico, es una alta carga estatal el sistema de reparto. A nivel de la OECD, es un menos 1,33% del PIB, y en el año 2060 la carga va a llegar a menos 5,47%, es decir, tienen un grave problema en Europa y en los países que están con el sistema de reparto. En contrapartida, un estudio de Corbo y Schmidt-Hebel demuestra que en Chile ha aportado un 1,39% al crecimiento del PIB. En otro tema macro, el ahorro del sistema en Estados Unidos, el fondo total representa un 17,9% del PIB. En cambio, en Chile, con el sistema actual, es un 66% del PIB. Eso, a nivel macro, demuestra que el sistema de capitalización individual ha sido beneficioso para el país. Pero si vamos a las personas, al tema que le importa, que es la tasa de reemplazo, la tasa de reemplazo de la OECD es un 75%, versus la tasa de reemplazo en Chile, que es apenas de un 37%, sin el pilar solidario. ¿Y cuál es el estado actual de las pensiones en Chile? El estado actual, comparándonos con la OECD, del 2001 al 2010, Chile consiguió el primer lugar con un 5,3% real. Claro, estas cifras nos deberían alentar, pero ¿qué ocurrió entre 2007 y 2011? Lo que ocurrió es que Chile cayó al sexto lugar con una tasa promedio real de menos 0,8% anual. Este es el informe de la OECD. ¿Se puede sacar rentabilidad en ese periodo? Por supuesto. Dinamarca consiguió un 4,3%. Alemania consiguió un 3,3%. Entonces, la gran conclusión acá es que en los periodos de bonanza a la AFP les va bien, pero frente a crisis económicas, las AFP no son capaces de evitar pérdidas. Y es importante, senador, destacar lo siguiente. Hemos sacado buena nota desde el punto de vista de la rentabilidad, si es que eso se puede llamar buena nota en términos históricos, ¿cierto? Porque hemos liderado a nivel internacional lo que es la rentabilidad en términos porcentuales. Pero esa rentabilidad no se ha traducido en ningún caso en mejores pensiones. Lo que estamos diciendo, ¿cierto?, es que en Chile la tasa promedio de reemplazo es 37%, es decir, si una persona gana, entre comillas, 100.000 pesos mensuales, se va a jubilar con 37.000 pesos mensuales. Y si una persona gana los mismos 100.000 pesos mensuales en un país de la OCDE, va a recibir entre 100.000 pesos y 75.000 pesos. Ese es el rango. Entonces, a pesar de la buena rentabilidad, el sistema está en deuda, yo diría que el objetivo principal para el cual el sistema fue creado. Y ese sistema es entregar buenas pensiones, ¿no? Independiente de los efectos positivos a nivel macroeconómico. Yo creo que es bien importante destacar que en lo que es pensiones para los trabajadores, el sistema está muy en deuda y por lo tanto el sistema es bastante perfectible. ¿Por qué la tasa de reemplazo es del 37%? Lo que sucedió es que el sistema se construyó bajo supuestos errados. Primero, antes, hace 30 años atrás, uno tenía solo 2 empleadores a lo largo de la vida laboral. Hoy en día, uno pasa a 12 empleadores según la fuente de ADECO, y eso genera que existan 12 lagunas posibles. Adicionalmente, está el supuesto de que los adultos tienen trabajo,
Lo cierto es que, según la encuesta de ocupación de la Universidad de Chile, la tasa de participación laboral cae de 73 a 30% en los mayores de 60 años. ¿Qué quiere decir? Que hay un 50% de personas que ya está decepcionada, que ya está buscando trabajo y que ni siquiera se puede pensionar. En un tercer punto, los empleadores no cancelan las imposiciones. Es inaceptable que 2 millones de denuncias en tribunales sean presentadas por chilenos, y esto afecta la densidad de cotización. Adicionalmente, las lagunas laborales en la mujer. Por el hecho de ser madre, esa tasa de 37% cae en torno al 25%. Entonces, no puede ser que una madre que se dedica a la crianza de los hijos, que es el hecho más importante en la construcción de una sociedad, tenga una pensión menor y un 20% menor que la del hombre. Las rentabilidades del sistema a nivel global de la renta variable han ido bajando. El sistema rentó en los últimos 30 años un 8,8% real, en los últimos 10 años un 6,4% real y en los últimos 5 un menos 0,8% real. Entonces, al asumir de que el sistema siempre iba a rentar lo mismo, está afectando esta tasa de reemplazo. Presidente, es importante comentar lo siguiente. El sistema se benefició en términos de rentabilidad en el momento de la creación de un momento bastante bajo en las bolsas mundiales, es decir, se compró bastante barato y por lo tanto el sistema históricamente, como dice el indicador, ha rentado en términos reales 8,8%. Pero esa rentabilidad por tramos ha ido cayendo, la rentabilidad ha ido cayendo. Y si uno proyectar esto hacia adelante nos vamos a dar cuenta que la relación riesgo-retorno se rompe, es decir, el sistema va a ser cada vez menos rentable. Este año vimos las rentabilidades que nos entrega hoy la Superintendente de Pensiones, que no son nada espectaculares, y si esto lo proyectáramos, los próximos 10 años van a ser aún inferiores. Por lo tanto, hay un espacio también para mejorar desde el punto de vista de la rentabilidad, que es importante consignar cómo vamos a ver más adelante. Y la otra realidad es que no se evitan pérdidas, cada vez hay más crisis y cada vez son más profundas. Esto es un tema de economía global. ¿Y cuál es la jubilación promedio en Chile? ¿Cuál es la cifra? 178.700 pesos. Ni siquiera alcanza para el sueldo mínimo. Esa es la realidad. Y esto es una bomba de tiempo. Si no la enfrentamos a tiempo, esto va a generar caos social de acá a una década más. La cruda realidad es la crisis del 2008. Como ustedes pueden observar, las bolsas internacionales cayeron y muchos chilenos perdieron hasta 40% de sus ahorros. 40%. A nivel de economía se perdieron 60.000 millones de dólares, es decir, 60 reformas tributarias. Y lo peor de todo, que había gente que tenía 50 años o 55 años, estaba en el fondo A, perdió un 40% y después lo pasaron obligatoriamente al fondo B, por lo cual jamás ha recuperado su pérdida a la fecha de hoy. Entonces, algo que un mecanismo que era para proteger a los trabajadores finalmente le ha afectado y no ha conseguido su jubilación digna. ¿Cuál ha sido nuestro aporte como Felices y Forrados? La gran idea es evitar las pérdidas. Ustedes pueden observar, la línea roja es el fondo A, fondo B, fondo C, fondo D y fondo E. El concepto es que si nosotros lográramos anticipar la caída que se produce en los mercados y nos resguardamos en el fondo E, mantendríamos estable nuestra rentabilidad. Y lo cierto es que en los últimos 18 meses la rentabilidad de Felices y Forrados y todos nuestros 60.000 usuarios ha sido de 17,4% nominal versus el fondo A, que la mejor AFP ha obtenido un 2,9% desde julio de 2011 a diciembre de 2012. Es decir, que el tema de mayor rentabilidad con el mismo sistema sí es posible. ¿Y cuál es nuestro secreto? Que nosotros no especulamos, nosotros primero evitamos pérdidas y como consecuencia de evitar las pérdidas conseguimos una mayor rentabilidad. Acá se observa que el fondo A en todas las AFP obtuvo entre 0% y hasta un 2,2%. En cambio, el fondo E en el mismo periodo obtuvo casi un promedio 10% de rentabilidad en los últimos 18 meses. Y las estrategias de cambio de fondo llevan de que la persona que ya está jubilada y que se cambia entre el fondo C y el E obtuvo en promedio un 13%, el que se cambió entre B y E un 15%, y el que se cambia entre A y E
en torno al 17%. Entonces acá hay un cuestionamiento importante. ¿Qué es más importante? ¿Aumentar la rentabilidad o aumentar el ahorro mensual? Hemos escuchado de que el gobierno quiere aumentar desde un 10 a un 13% para evitar de que las personas se jubilen. Hagamos un análisis técnico serio. Si solo depositamos 10.000 pesos mensuales durante 40 años, ¿cuál es el efecto de la rentabilidad? O si es que duplicamos, ni siquiera llevémoslo de 10 a un 13, llevémoslo a un 20% de ahorro, que aumente de 10.000 a 20.000, ¿cuál es el efecto de la rentabilidad? Y los efectos los destacamos acá. Si es que yo aumento con 10.000 pesos mensuales de un 8% de rentabilidad histórica a un 11% de rentabilidad histórica, la jubilación salta de 88.000 pesos a 401.000 pesos, es decir, cuadruplicamos la rentabilidad solo con foco de rentabilidad. A su vez, si es que yo duplico, que sería un caos, que para los trabajadores se les obligue a duplicar su ahorro, pasaría de 88.000 a 177.000 pesos. Esto, senador, para explicar de palabra bien sencilla. Si nosotros aumentamos el porcentaje en que se retiran los trabajadores, como efecto de aumentar el ahorro previsional, pero no modificamos la rentabilidad que son capaces de lograr la AFP, el efecto es muy marginal. Aquí estamos hablando de doblar incluso, ¿cierto? Se está hablando en términos reales de aumentar de 10 a un 13%, eso no tiene ningún sentido. La otra falacia que anda dando vuelta, y lo digo con bastante responsabilidad, es el tema de aumentar la edad de jubilación. Lo que nosotros estamos planteando es que, sin aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años en el caso de los hombres, o de 60 a 65 años en el caso de las mujeres, sin aumentar tampoco el porcentaje de retención que se hace a los trabajadores de 10 a 13%, es posible aumentar las jubilaciones de manera importante, solamente por efecto de rentabilidad. ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a explicar más adelante, pero tiene que ver con ponerle a la AFP los incentivos correctos. En resumidas cuentas, tenemos dos alternativas: o obligamos a los trabajadores a aumentar al doble su ahorro mensual, con lo cual la jubilación pasaría de 88.000 a 177.000 pesos en el supuesto de 20.000 pesos de ahorro en 40 años. O la alternativa B es incentivar a las AFP a incrementar ese 3% de rentabilidad. Con eso, con 10.000 pesos y un 11% anual, se conseguirían de 88.000 pesos a 401.000 pesos. ¿Es posible? Generalmente lo que se dice en el sistema es que es imposible conseguir una mayor rentabilidad. Lo cierto es que hay que cambiarse de fondo. Y la clave es hacerlo oportunamente. Comparemos el 2012, solo este año. El Fondo A obtuvo una rentabilidad de 8,6% nominal, pero en el mes de mayo perdió un 4,2%. Imagínense un jubilado con 100 millones de pesos que pierde 4 millones de pesos en un mes. Esa es la realidad. En cambio, nuestro sistema obtuvo un 11,6%, pero con una máxima pérdida de menos 0,25%. Entonces, la relación riesgo-retorno, que a mayor riesgo, mayor retorno, no se cumple. Y nosotros somos propositivos. Consultamos a nuestros más de 60.000 usuarios 7 propuestas concretas para mejorar el sistema de pensiones. 1. Variabilizar la comisión de la AFP e incrementar la rentabilidad. La comisión debe ser variable. ¿Por qué? Porque hoy en día la AFP, si es que saca un 15 o una rentabilidad negativa de menos 40% como ocurrió en el pasado, saca 600 millones de dólares de utilidad. Es decir, no tiene ningún incentivo a tener mayor rentabilidad. Y esta propuesta es sencilla: si la rentabilidad es negativa, bueno, la comisión que sea cero, que les duela, que asuma los costos operacionales. Si la rentabilidad está en torno entre un 1 y un 4%, que sea un 0,20. Si la rentabilidad va entre un 4 y un 6%, que sea un 0,3. Si va entre un 6 y un 8%, un 0,4. Entre un 8 y un 10%, un 0,5. De hecho, hoy en día, si llevamos la comisión efectiva que tiene la AFP, está en torno al 0,5%. Pero adicionalmente, incentivemos a que ganen más. Nosotros no tenemos problemas que la AFP gane más dinero, pero que lo ganen y que los trabajadores también ganen. Si es que obtiene más de un 10% de rentabilidad, un 1% de comisión sobre el fondo administrado. Si es que tiene un 12% de rentabilidad, un 1,5%. Y si tiene más de un 14% anual, que cogen un 2% de comisión, es decir, que multiplica su utilidad y no tenemos problema. Pero lo principal es que no pueden tener pérdidas y tienen que maximizar la rentabilidad de los trabajadores. Y lo otro, para incrementar la rentabilidad,
es que nosotros este sistema que hemos obtenido un 17% de rentabilidad en 18 meses, tenemos muchas restricciones, como los 4 días hábiles. Senador, si usted se cambia de un día lunes de fondo, en que se ejecute este cambio y se libere sus 4 días hábiles, es decir, recién el viernes va a estar liberado. Si se implementa tecnología y se invierte los fondos necesarios, podría esto bajar de 4 a un día hábil, con lo cual no tendríamos que anticipar 4 días hábiles en los mercados y la rentabilidad sería incluso superior. Por lo tanto, en ese sentido sería mucho menos riesgoso tratar de anticipar lo que pasa con los mercados, que obviamente esto no tiene ningún componente de tratar de adivinar. Nosotros usamos modelos matemáticos que son bastante sofisticados para tratar de determinar cuándo se van a producir las caídas o cuándo se van a producir los cambios de tendencia. Y lo otro, yo supongo que, y aquí hay varios representantes de la AFP, que invirtiendo, o sea, obteniendo utilidades anuales en torno, y este año, excepto el año 2012, perdón, las utilidades de la AFP van a estar en torno a los 660 millones de dólares. Yo supongo que se puede hacer una pequeña inversión en tecnología para poder mejorar los cambios de fondo sin un gran impacto sobre la última línea de la AFP. Segunda propuesta, mejorar la información en caso de no pago de cotizaciones. Si hay 2 millones de denuncias, ¿cuál es la solución? Tecnología. Un aviso por mensaje de texto mensual a todos los trabajadores en pago. Hoy en día el 80% de las personas ni siquiera sabe en qué AFP está, no sabe en qué fondo está. Entonces, si recibe este aviso, va a saber que por lo menos su empleador no le pagó su correspondiente sueldo previsional. Y lo segundo es que existan multas automáticas de la Inspección del Trabajo a las empresas que no paguen. Hay que aumentar la densidad de cotizaciones. En tercer punto, seguro impositivo para evitar lagunas en cotizaciones. Se debería incrementar el seguro de desempleo en un 10%, para que así, si una persona está desempleada, siga teniendo el pago previsional. Adicionalmente, con esto vamos a mejorar la densidad de las cotizaciones, que es un factor crítico. Lo otro, acá hay una crítica muy importante. La rentabilidad de la AFC, que es del seguro de cesantía, ha sido en los últimos 10 años un 3,89% real. Y la AFP obtuvo un 5,3% real. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Creamos un sistema que renta menos? Nosotros, como propuesta, proponemos la creación de una cuenta 3, que sea un fondo de desempleo que lo tenga claramente los trabajadores. Con esto obtendríamos una mayor rentabilidad y un mayor control ciudadano, y con esto obviamente que sabríamos claramente cuál sería nuestro fondo de desempleo. Cuarto, transparentar portafolios de la AFP. Los portafolios de cada multifondo deberían ser públicos y actualizados diariamente, indicando porcentajes invertidos, valores de cada activo y valorizado en pesos chilenos. ¿Esto por qué? Caso crisis subprime, octubre de 2008. La rentabilidad del fondo A fue menos 20%. Claro, las bolsas internacionales también cayeron un 20%, pero en pesos el tipo de cambio aumentó un 20%, de 551 a 664 pesos en octubre de 2008. Como que no cuadra la cifra. Aquí, presidente, importante hacer, nosotros no estamos en ningún tipo de acusación, seguramente hay algún tipo de ajuste que desconocemos y las personas que representan la AFP nos podrán explicar, pero si nosotros o cualquier inversionista pierde en términos de inversión internacional un 20% en inversiones en dólares, pero el dólar a su vez se recupera un 20% en relación al peso chileno, y yo traigo esos recursos acá, el efecto se debería netear, pero sin embargo el efecto sobre el fondo de pensiones fue una caída. Entonces, hay ciertas cosas que parece que tienen que ver más bien con transparencia, con ciertos ajustes que no son claros para el público, que no son claros para nosotros tampoco, que nos dedicamos todo el día a esto. Entonces, yo creo que es importante incorporar elementos de transparencia. Siempre que hay elementos de transparencia en cualquier mercado, estamos todos más tranquilos. El regulador por un lado y las personas por otro lado. También las empresas, obviamente, hoy en día, y las mismas AFP lo saben, el público no está muy contento con la gestión de los fondos. En la medida que se incorporan elementos de transparencia, como transparentar los portafolios, como transparentar este tipo de cosas que tienen que ver con valores cuotas transparentes en el momento denominados en pesos, y hoy que vamos a estar todos más tranquilos, también todos más felices. Quinto, AFP estatal.
35% de las personas están insatisfechas con las AFP, según un estudio propio, a más de 8.345 personas en julio de 2012. Necesitamos una mayor competencia en este mercado. Una AFP estatal tipo Banco Estado, es decir, el Banco Estado compite con el mercado y es eficiente. Y para las AFP, si es que llega esta AFP estatal y es ineficiente, ellas van a ser más competitivas y no perderían clientes. Es decir, acá necesitamos mayor competencia. A la vez se valida el sistema con un nuevo actor, y otra alternativa sería que esta AFP estatal se compre el 100% de Banco Estado. ¿Con qué finalidad? Imaginémonos que la rentabilidad aumente a un 15% anual. Banco Estado, con la tasa máxima convencional que llega al 54%, tiene utilidades bastante altas. Y adicionalmente el riesgo está diversificado en toda la economía chilena. Entonces, estas son soluciones prácticas que podrían incrementar la rentabilidad de las personas, sin tanta especulación financiera como muchos nos dicen a nosotros. Propuesta número 6. Menor restricciones a la jubilación anticipada para cesantes. La tasa de participación cae de 73 a 30% sobre los 60 años. Hay 500.000 de afiliados entre 50 y 65 años. La jubilación anticipada apenas alcanza un 4% de las mujeres, un 25% de los hombres, y esta es una norma sin sentido. Hoy se exige estar 10 años dentro del sistema y jubilarse con una tasa de reemplazo promedio de 70%. Si el sistema tiene una tasa de reemplazo de 37%, es una norma sin sentido, es decir, es prácticamente imposible conseguir esa jubilación anticipada. ¿Y qué pasa cuando me quedo desempleado a los 55 años y no encuentro trabajo? Es decir, dejo de ganar dinero, dejo de tener flujos y tengo que vivir miseria hasta que me jubile a los 65 años. Pero hay que ser responsable. Nosotros proponemos una jubilación más simple, solidaria y creciente para los adultos. ¿Cómo? La nueva restricción, que uno se jubile con el 50% de la rentabilidad promedio de los últimos 3 años. ¿Qué implicaría esto? Que sería una jubilación creciente. Habría más herencias porque al no pasarse a renta vitalicia, las personas seguirían siendo propietarias. Y al tener esta herencia, incluso para el Estado teníamos más impuestos cuando las personas fallezcan. Adicionalmente, un ejemplo concreto. Un trabajador de 50 años con 100 millones de ahorrados, que la rentabilidad promedio de los últimos 3 años haya obtenido un 8% de rentabilidad, se podría jubilar con el 50%, con 333.000 pesos. Pero a la vez al año siguiente su fondo aumentaría a 104 millones de pesos. Esto es muy sustentable y hay que pensar en los adultos que en este país están años cesantes y desesperados, y por lo menos con esto van a poder sobrevivir de una forma más digna. Finalmente, proponemos un sistema mixto, realmente solidario y financiable. Y esta propuesta podría cambiar el futuro a Chile. Que el Estado invierta 1 millón de pesos por hijo nacido, que es el mismo efecto que ahorre 10.000 pesos mensuales durante toda su vida. Este costo de política pública costaría solo 500 millones de dólares. ¿Y qué implicaría? Que en 40 años Chile podría eliminar la pobreza de todos sus habitantes. ¿Por qué? Porque el efecto de la rentabilidad con interés compuesto es lo que marca la diferencia. Es decir, estos 3 puntos de mayor rentabilidad nos llevarían a que una persona a los 30 años, en vez de tener 8 millones de pesos sin Felices y Forrados, podría obtener 51 millones de pesos con Felices y Forrados, o a los 40 años 200 millones de pesos. Podríamos cambiar el país. Agradecemos al senador Eugenio Tuma por invitarnos a exponer la visión de nuestros más de 60.000 usuarios. Creemos que el sistema de pensiones es perfectible y que tenemos un desafío, porque si es que no, esto es una bomba de tiempo y que las personas tarde o temprano van a salir a las calles a exigir una pensión digna. Senador, yo quiero hacer ahí una declaración de cierre. Hemos conversado, ¿cierto?, también lo decía la presidenta de esta asociación gremial, y que los sistemas son en general genéticamente puros. Es decir, existen los sistemas de reparto, como el sistema europeo, que tienen buenas tasas de reemplazo, lo tienen los estados quebrados, esa es la verdad, ¿cierto? Hay que ver los niveles de endeudamiento estatales. Por tanto, no son la solución. Tenemos por otro lado los sistemas de capitalización individual, que generan altos niveles de ahorro, un porcentaje del PIB, pero generan bajas tasas de reemplazo, en torno al 37%, 30%, depende de cómo se calcule, pero no superan el 40%. Por lo tanto, entregan pensiones que son bastante indignas.
Lo que nosotros estamos proponiendo es un sistema que está basado en la teoría que se llama teoría del bien común y que es un sistema híbrido, en el cual el Estado hace un aporte inicial a las personas que nacen, genera niveles de ahorro mucho más altos, ¿ya? Tiene un costo que puede parecer un costo alto, que son 500 millones de dólares al año, y eso va a ser decreciente por un efecto de tasa de natalidad, porque nacen 250.000 niños al año, ¿cierto? Pero en realidad esto es un costo marginal comparado con cualquiera de los otros servicios que se están pidiendo el Estado. Pensemos en la reforma educacional. La reforma educacional, y si hablamos de verdad, ¿cierto?, va a costar entre 6.000 y 8.000 millones de dólares al año, para poder garantizar un basal de calidad a toda la población. Si nosotros vamos a temas de salud, también son costos altísimos. Pero la previsión también es un derecho de los ciudadanos. Y ese derecho de los ciudadanos, lo que nosotros estamos diciendo aquí, buscando una fórmula de cómo arreglar el sistema hacia atrás, que es bastante difícil, porque volver al sistema de reparto hoy en día es carísimo, en torno a 8.000 millones de dólares más o menos al año, lo que costaría arreglar esa parte del sistema, pero que hay que también hacerse cargo de esa parte del sistema. Hacia adelante esto podría tener un costo que es más bien marginal para el Estado, que son 500 millones de dólares al año, que se puede incorporar al presupuesto de la nación con una reforma tributaria que sea un poco mejor que el ajuste tributario bastante débil que hicimos el año pasado y bastante desbalanceado, ¿cierto? Y lograr tener pensiones dignas, y podríamos solucionar, como bien dice Gino, el problema de la pobreza en el país. Nosotros tenemos un país que es tremendamente desigual hoy en día, lo digo con bastante responsabilidad. Si nosotros seguimos todavía utilizando las mediciones de la encuesta que hacen para sentirnos satisfechos con un nivel de pobreza del país del 14%, cuando se uno actualiza la canasta que estamos usando referencial del año 1987, tendríamos un nivel de pobreza en torno al 25%. Regiones como la octava, que representa el senador Sabac, que está presente acá. Regiones como la novena, donde tenemos grandes conflictos sociales, tienen niveles de pobreza real sobre el 30%. Entonces yo creo que es importante, senador, considerar un sistema mixto de verdad financiable, que no llegue al estado de la ruina ni nada por el estilo. Yo creo que las personas de la AFP también van a estar contentas de administrar fondos adicionales, porque eso es la verdad, son fondos adicionales, y si obtienen mayor rentabilidad, también van a obtener recursos de rentabilidad adicionales. Pero no hay que perder nunca el foco para qué este sistema fue creado y para qué fueron creados los sistemas de reparto, y eso es para que las personas terminen sus días con jubilaciones dignas, cosa que hoy en día en este país no está ocurriendo. Muchas gracias, senador.